Para comenzar el video, introduciremos el caso de factorización por el método de factor común variable a través de una actividad. Factorice las siguientes expresiones algebraicas. Literal A: x al cuadrado más 3x. Muy bien. Para factorizar una expresión algebraica aplicando el factor común variable, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Calcular el máximo común divisor entre todos los términos. Ahora bien, para este caso, el cálculo del máximo común divisor es mucho más sencillo que cuando es un número, ya que solo se eligen de las variables que aparecen en la expresión algebraica la que tenga menor exponente. Luego, el máximo común divisor entre x al cuadrado y x va a ser igual a x. Luego, este elemento pasaría a ser el factor común de la expresión algebraica y el segundo factor se obtiene aplicando el siguiente procedimiento. Paso número 2. Dividir cada término entre el factor común, y para ello realizaremos cálculos auxiliares. Quiere decir, seleccionamos el primer elemento, o sea x al cuadrado, dividido para el factor común, que es x, y simplificando nos quedaría que esto es igual a x. Este sería nuestro primer término del segundo factor. De forma similar, procedemos para el segundo término de la expresión algebraica, o sea 3x dividido para el factor común, que es x, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 3. Y este sería nuestro segundo término del segundo factor. Muy bien. Literal B. La expresión algebraica 3ab más 5ac menos 4ad. Comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre AB, AC y AD, que en este caso la variable que se repite es A. Luego, este elemento sería nuestro factor común y como segundo factor, realizando los cálculos auxiliares, seleccionamos el primer elemento de la expresión algebraica, o sea 3ab dividido para el factor común, que es A, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 3b. Luego, este sería nuestro primer término del segundo factor. Continuamos con el segundo término de la expresión algebraica, o sea 5ac dividido para el factor común, que es A, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 5c. Y este sería nuestro segundo término del segundo factor. Y por último, el tercer término de la expresión algebraica, menos 4ad dividido para el factor común A, y simplificando nos quedaría que esto es igual a menos 4d. Y este sería nuestro tercer término del segundo factor. Y de esta forma quedaría la factorización de la expresión algebraica. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Literal C. 14xy al cuadrado más 5x al cuadrado y. Comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre xy al cuadrado y x al cuadrado y. En este caso, la variable x de menor exponente es x y la variable y de menor exponente es y. Luego, xy sería nuestro factor común y como segundo factor tenemos el primer término de la expresión algebraica, o sea 14xy al cuadrado dividido para el factor común xy, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 14y. Este sería nuestro primer término del segundo factor, realizando el proceso similar para el segundo término,
o sea 5x al cuadrado y, dividido para el factor común xy, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 5x, y este sería nuestro segundo término del segundo factor. Literal D: p a la quinta q al cubo más p al cubo q al cuadrado menos p a la cuarta q al cubo menos p al cuadrado q al cubo. Muy bien, comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre p a la quinta q al cubo, p al cubo q al cuadrado, p a la cuarta q al cubo y p al cuadrado q al cubo. Muy bien. De la variable p, la de menor exponente sería p al cuadrado, y de la variable q, también la de menor exponente, sería q al cuadrado. Luego entonces, nuestro factor común de la expresión algebraica sería p al cuadrado q al cuadrado. Y como segundo factor, dividimos p a la quinta q al cubo dividido para el factor común, va a ser igual a p al cubo q. P al cubo q al cuadrado dividido para el factor común va a ser igual a p menos 4p a la cuarta q al cubo dividido para el factor común va a ser igual a menos p al cuadrado q, y por último menos p al cuadrado q al cubo dividido para el factor común va a ser igual a menos q. Y esta sería la factorización. Y por último, literal E: 3x al cubo más 4x a la quinta menos 5x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Muy bien. El máximo común divisor entre x al cubo, x a la quinta, x a la cuarta y x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Luego x al cuadrado es el factor común que multiplica. Ahora 3x al cubo dividido para el factor común va a ser igual a 3x más 4x a la quinta dividido para el factor común va a ser igual a 4x al cubo menos 5x a la cuarta dividido para el factor común va a ser igual a 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido para el factor común va a ser igual a 2. Y esta sería nuestra factorización. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el caso de factorización aplicando el método de factor común variable como parte del curso de factorización. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.